Esta obra es parte de un diálogo que mantengo con la comunidad de La Pila, en Ecuador, en la provincia de Manabí, desde hace 8 años. Cuando conocí esta comunidad fue justamente por un rumor de que era un lugar de huaquería y de falsificación, pero realmente ahí he encontrado toda una posibilidad de apropiación del pasado prehispánico que va más allá del discurso del Museo Nacionalista o de la idea del patrimonio autorizado. Este proyecto que presento justamente abarca esas tensiones con un discurso que se ha institucionalizado en museos, en espacios culturales, que nos dice que hay una sola manera de mirar los objetos para mirar en otras posibilidades, en otras direcciones y sobre todo haciendo énfasis en las comunidades que tienen muchísima pertenencia con estos objetos de donde muchas veces han sido extraídos. Gigantes de Bahía fueron unas piezas que se encontraron en el año de 1966 en la playa de los Esteros en Manta y fue un hallazgo bastante único. Muchos museos del mundo poseen estas piezas por su rareza y de hecho esa rareza fue la que hizo que estas piezas desaparezcan muy pronto. En este contexto es muy importante señalar que en Ecuador se vivía un boom de coleccionismo público y privado que hizo que muchas comunidades se dediquen a actividades de extracción de piezas que en Ecuador y en los Andes se conocen como huaquería. Esta práctica es definitivamente una economía de subsistencia que está basada un poco en ese azar de encontrarse algo y que fue lo que permitió que muchas comunidades se dediquen a encontrar piezas para darles a coleccionistas o al Estado en un momento de realmente condiciones muy complejas para su vida diaria. Entonces, en este proyecto yo justamente trabajo con artesanos de la parroquia de La Pila, particularmente con Javier Rivera, que él se dedica a hacer réplicas prehispánicas, es de la segunda generación de artesanos que han asumido este oficio y que lo hicieron justamente por todo este boom de coleccionismo. Es otro de esos tantos efectos del discurso patrimonialista y que en este caso las réplicas, este oficio que en Ecuador todavía es criminalizado, que todavía sigue siendo un oficio que no tiene mucha cabida y que ha sido muy poco valorado, es una posibilidad que tenemos de acceder a estas piezas que se encuentran en los museos del mundo y a veces en las reservas de los propios museos nacionales, que no pueden ser conocidas, que no pueden ser vistas, y a través de la réplica, entendida como todo este conocimiento, todos estos saberes artesanales, regresan, están aquí con nosotros y nos hablan también desde un presente. Esta obra se presenta en Brasil con unas características diferentes en su instalación. Hemos indagado en la posibilidad de trabajar desde el mobiliario muy similar al de las reservas que tienen los museos, pero para sacar estas piezas, para hacerlas visibles y para que sea tal vez como lo más parecido a este hallazgo que hubo en 1966 de estas piezas mirando hacia el mar, ¿no? Entonces, en esta ocasión las piezas tienen una fuerza como conjunto, hemos creado incluso nuevas piezas con Javier Rivera a partir de una experiencia que tuvimos visitando la reserva del Museo Nacional en Quito, y fue una experiencia muy interesante porque era la primera vez que Javier, un artesano que toda su vida ha realizado estas piezas, miraba en vivo y en directo estas obras, ¿no? Entonces es también esa posibilidad de acceso, de conocer estas piezas que son parte de nuestra identidad latinoamericana, de todo este contexto prehispánico también que nos antecede y que muchas veces están fuera de nuestras posibilidades de acceder por todo un sistema del patrimonio.